Bien, a ver, atención los estudiantes del nivel pre en cuanto al curso de Desarrollo Personal y Ciudadanía Cívica. Para esta oportunidad lo que nos toca trabajar es el tema relacionado a los gobiernos regionales y los gobiernos locales. A ver, para ello vamos con los saberes previos, con ideas básicas que nosotros ya conocemos, ¿no? A ver, sabemos que nuestro Estado peruano, el Estado peruano, en nuestra Constitución Política del Perú, nos hace mención de que es unitario y descentralizado. ¿Unitario en qué sentido? En que se basa específicamente a que estamos constituidos por un solo Estado, ¿no? Y no el conjunto de Estados, de repente como es el caso de los Estados Unidos. Y en el sentido de descentralizado, específicamente porque el gobierno no solamente se concentra en lo que es Lima, la capital, sino el gobierno se concentra específicamente en los niveles de gobierno, ¿no? Como son los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Entonces, teniendo en cuenta estas dos ideas básicas, vamos a hablar el día de hoy sobre los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Como ya te hacía mención, a ver, préstame atención, estos gobiernos regionales y locales se organizan y se dividen en cuanto a los niveles de gobierno. Nosotros sabemos específicamente que dentro de nuestro Estado peruano, los niveles de gobierno son el gobierno central, que está enmarcado por los poderes del Estado y los organismos autónomos, el gobierno regional, que está constituido, como se hace mención, por los gobiernos regionales, que están determinados específicamente por una región, que antes y geográficamente son los departamentos, y los gobiernos locales, que están constituidos por las municipalidades, ¿no? Por lo que es las municipalidades en cuanto a lo que son provinciales y distritales. ¿Está claro? Listo, nuevamente. Entonces tengamos en cuenta que los niveles de gobiernos dentro de nuestro Estado peruano se clasifican en tres. El gobierno central, por los poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial. El gobierno regional, que está conformado específicamente por una región, que desde el aspecto geográfico vienen a ser los departamentos, y los gobiernos locales, que están enmarcados por específicamente por los gobiernos, por las municipalidades, específicamente por las municipalidades provinciales y las municipalidades distritales. ¿Está claro? Listo. Todo esto es la organización dentro de ella. Ahora, ¿qué nos toca hablar? Como te hice mención, vamos a hablar acerca de los gobiernos regionales y los gobiernos locales, ¿no? Después de los gobiernos centrales vienen ellos. Ahora, en primer lugar, antes de empezar con ello, vámonos a la parte superior, que es específicamente una región. Una región es una administración política, económica y administrativa de un determinado territorio de nuestro país. Principalmente hoy en la actualidad las regiones han sido los departamentos. Hoy en la actualidad hablamos de departamentos, pero desde un aspecto geográfico y desde un aspecto administrativo, político y económico. Quien dirige será toda una región. ¿Qué son las regiones? Son áreas integradas, ¿no? Son áreas integradas. Cuando hablamos integradas, están conformados por distritos, están conformados específicamente por provincias, y estos me van a dar una región. De manera histórico, por el pasado histórico, como ya les dije mención, esto vemos que han sido antes departamentos desde una perspectiva geográfica, de manera económica va a tener que administrar sus recursos, y desde una perspectiva administrativa, ¿no? ¿Qué forman qué cosa? Unidades geoeconómicas. Entonces, una región es una unidad geoeconómica, quienes van a tener que administrar todos sus recursos para poder generar su bienestar dentro de esa circunscripción territorial dentro de nuestro país. ¿Está claro? Listo. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a partir ahora de manera rápida a qué son los gobiernos regionales.
A ver, los gobiernos regionales es un tipo de gobierno, es un nivel de gobierno específicamente que se va a encargar de la administración superior de cada una de las regiones, de la administración superior de cada una de las regiones. ¿Está claro? Si hablamos de las regiones, ¿cuántas regiones tenemos dentro de nuestro país? Están a la paralela con los departamentos, ¿no? Tomamos en cuenta lo que es, cuando hablamos de las regiones, vamos a hablar de los 24 departamentos, más el gobierno regional del Callao, que es la provincia constitucional del Callao, más específicamente Lima provincias, ¿no? Lima provincias, y a la par la otra región que es Lima metropolitana, como específicamente nos señala las normativas legales. ¿Está bien? Listo. Ahora, como tengo mención, los gobiernos regionales se encargan de la administración superior de cada una de las regiones. Los presidentes regionales son las instituciones autónomas encargadas específicamente de esta administración, ¿no? Obviamente se elige a los presidentes regionales por un periodo de ¿cuánto? Por un periodo específicamente de 4 años, ¿no? No te olvides entonces, su cargo es revocable, no hay reelección inmediata. Seguimos, ¿qué más? Vamos a ver que estos presidentes regionales son los encargados de la gestión pública de esta región. Ya. Entonces, como estamos tomando en cuenta, los gobiernos regionales jovencitos están encargados de la administración superior de cada una de las regiones que ya hemos hecho mención. Por otra parte, el presidente o los presidentes regionales son las instituciones autónomas y públicas encargados de la gestión, obviamente público, de toda esta región. Por otra parte, estos presidentes regionales emanan de la voluntad popular. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros elegimos a estos gobernadores regionales, ¿no? Mediante un sufragio, específicamente mediante votación. Estos gobernadores regionales, una vez que asuman el cargo, tienen autonomía política, económica y administrativa sobre una región o sobre la región. El gobernador regional, como ya te dije, de igual manera los vicegobernadores, es elegido o son elegidos, como te hago mención, por un sufragio directo, ¿no? Mediante una votación de todos los ciudadanos. ¿Por cuántos años? Por un periodo de 4 años. ¿Qué más? Es revocable su cargo, se les puede revocar por faltas graves que puedan tener, que se estipulan, y de igual manera no existe reelección inmediata, sino que tienen que esperar un gobierno, un periodo, para nuevamente volver a postular. ¿Está claro? Listo. Seguimos. Ahora, dentro de las funciones o competencias que van a tener específicamente estos gobiernos regionales, se encuentran, en primer lugar, miren acá, aprobar su organización interna y presupuesto. Esto tendrán que mandarlo al gobierno central para que ellos puedan determinar ese presupuesto que están solicitando, ¿no? Cada una de las regiones. 2. Administrar los bienes y la renta de toda la región, los bienes, los patrimonios que tienen como institución estatal y específicamente la renta que se va determinando para ellos. ¿Qué más? Promover y regular las actividades en materias de su sector, ¿no? Como son el caso de pesca, agricultura, comercio, turismo, etc. Entonces, tomando en cuenta esto, nosotros nos vamos a dar cuenta que los gobiernos regionales jovencitos tienen específicamente muchas atribuciones en ámbito de esta materia, ¿no? En aspectos que nos conciernen a toda una sociedad. Vamos. Por otra parte, lo que vamos a visualizar acá es la estructura del gobierno regional. La estructura. ¿Cómo está conformado los gobiernos regionales? A ver, presten atención. En primer lugar, la estructura del gobierno regional es integrado por 3 sectores. En primer lugar, como te mencionaba, es el Consejo Regional. ¿Qué es el Consejo Regional? Nos dice que es el órgano normativo y fiscalizador que está integrado por
por un mínimo de 7 miembros o hasta 25 miembros. Ustedes saben que este consejo regional, este consejo regional son elegidos principalmente uno por cada provincia, mínimo uno por cada provincia. En este caso, el departamento o la región de Junín tiene 9 provincias, por ende, mínimo vendrían a ser 9 consejeros regionales, ¿no? ¿De qué se va a encargar este consejo regional? Se encarga específicamente de legislar y específicamente de gestionar normativas para que puedan ser ejecutados dentro de la región. Vamos. Por otra parte, tenemos acá al presidente regional, que es la otra estructura de esta parte de los gobiernos regionales, que se encarga es el órgano ejecutivo, específicamente, ¿ya? Entonces él se va a encargar de ejecutar específicamente estos asuntos. El presidente regional es elegido por un periodo, como ya les hice mención, por un periodo de 4 años, ¿no? Sabemos que es por un periodo de 4 años. Luego, ¿quién tenemos? El Consejo de Coordinación Regional. El Consejo de Coordinación Regional está integrado por los alcaldes provinciales y la sociedad civil. ¿Cuál es su función de ellos? Su función es son un órgano consultivo y de coordinación en aspectos relacionados a toda la región, ¿no? Dentro de ellos se va a reunir con los alcaldes provinciales para que puedan determinar, coordinar y consultar asuntos públicos de toda la región. Entonces, esta es la estructura que tienen nuestros gobiernos regionales. Dicho de paso, nosotros pertenecemos al gobierno regional de Junín, ¿no? Y este gobierno regional de Junín tiene que ver por todo el departamento, tiene que velar por las 9 provincias que están conformados a nuestra región. Vamos, ahora nos toca hablar a esta partecita que vendría a ser los gobiernos locales. ¿Está bien? A ver, a diferencia de los gobiernos regionales, los gobiernos locales también es un sistema o es un nivel de gobierno. Un nivel de gobierno que se podría decir que se encuentra en menor jerarquía, porque el conjunto de gobiernos locales que vienen a ser los distritos y luego las provincias me conforman específicamente el gobierno regional, y el conjunto de regiones me forman ¿qué? El gobierno estatal o el gobierno central, ¿no? Para nosotros poder constituir. Entonces estén enmarcados por una jerarquía. ¿A quienes les compete la autonomía o el poder dentro de los gobiernos locales? Principalmente está conformado por las municipalidades. Y estas municipalidades se subdividen en dos, en las municipalidades provinciales y las distritales. Ya, entonces, como te estaba haciendo mención, los gobiernos locales son parte de los niveles de gobierno, ¿no? Que están conformados estos gobiernos locales por las municipalidades tanto provinciales como distritales. Ahora, ¿qué nos dice? Las personas jurídicas de derecho público tienen la autonomía económica, política y administrativa. No te olvides que los gobiernos locales, las municipalidades, son personas jurídicas de derecho público, ¿no? Y tienen, como tengo mención, autonomía en cuanto a sus aspectos económicos, para que puedan determinar en qué es lo que van a invertir. En el aspecto político se eligen a los representantes, y en el aspecto administrativo para que puedan organizar específicamente a toda esa área determinada. Acá lo que se busca es el bienestar ¿de quién? De todos los vecinos. ¿A quiénes representan las municipalidades? Como nos dice, representan a los vecinos y se encargan de gestionar un conjunto de servicios públicos de manera integral, ¿no? De manera integral, buscar el bienestar para los vecinos. Seguimos. La demarcación territorial se crea específicamente por ley. ¿Qué nos quiere decir? Que para poder constituir los distritos, para poder constituir las provincias, sí o sí es específicamente por ley, jovencitos, tengan en cuenta. Ahora, a otra parte, dentro de la estructura de los gobiernos locales, nosotros vamos a ver
que existen dos. En los gobiernos regionales existían tres. ¿Cuál es? En primer lugar tenemos el Consejo Municipal, que está conformado, el Consejo Municipal, por el alcalde y los regidores, que son específicamente un mínimo de 5 y un máximo de 15, cuyo Consejo Municipal, que está conformado por estos dos, se encarga o es el órgano normativo y fiscalizador, ¿no? Ellos son los que se van a encargar de crear las normativas en cuanto ya sea las municipalidades distritales o provinciales, ¿no? Se encargan de generar normativas, reglamentos, ¿está bien? Y de igual manera se encargarán de fiscalizar. Y el otro lado de la estructura está la alcaldía, que está integrado principalmente por lo que es el alcalde. ¿Cuál es su función? Es el órgano ejecutivo específicamente de las funciones de las municipalidades. ¿Está bien? Listo. Ahora, tanto el Consejo Municipal como la alcaldía van a tener un régimen normativo. Y este régimen normativo va a estar focalizado y enmarcado específicamente en estas normativas que van a ser las ordenanzas y los acuerdos. Tanto las ordenanzas como los acuerdos van a ser creados ¿dónde? En el Consejo Municipal, por el alcalde y los regidores. Y específicamente los decretos y resoluciones de alcaldía que serán gestionados desde específicamente la alcaldía por parte del alcalde. Esos son algunos de sus reglamentos de normativas que se pueden emplear dentro de los gobiernos locales. Nosotros sabemos, ¿no?, que los gobiernos locales, mediante las ordenanzas municipales, hacen cumplir su reglamento dentro de su jurisdicción, dentro de su distrito o dentro de su provincia. ¿Está claro? Listo. Y ahora, ¿qué funciones tiene, profesor, lo que son los gobiernos locales, las municipalidades, tanto locales como provinciales? Sus funciones son las siguientes. Número uno es la organización del espacio físico, ¿no? Específicamente, cuando hablamos de la organización del espacio físico, estamos hablando de una manera ordenada, de repente cómo se encuentran enmarcados los parques, los jardines, las calles, las avenidas, específicamente los centros de recreación. A eso nos habla sobre la organización de los espacios físicos, y eso es función de las municipalidades. De igual manera, se encarga de los servicios públicos locales, quienes son los encargados de dar licencia para que estos servicios públicos locales puedan funcionar dentro de su jurisdicción. De igual manera, protección del ambiente. Dentro de esto, ellos van a gestionar, van a crear, programas dentro de ello en el ámbito ambiental, el programa de reciclaje, el programa de recojo de los residuos sólidos, para que ustedes puedan seleccionar. ¿Te das cuenta? Esto es lo que se encarga específicamente los gobiernos locales. Y otro, el fomento de la economía local, ¿no? ¿Cómo se fomentaría el crecimiento de la economía local? De repente por las ferias dominicales, ¿no? De repente por los mercados de abasto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto es su función que tienen los gobiernos locales, las municipalidades distritales o provinciales. También no se olviden que depende mucho de ellos el cobro de los tributos, los impuestos, para que estas municipalidades se puedan sostener económicamente, ¿no? Y obviamente por un presupuesto que viene del gobierno central hacia ellos. Vamos, actividad en el aula. Los gobiernos regionales son personas, puntos suspensivos, de derecho, son personas jurídicas de derecho público con autonomía política, económico y administrativo. Vamos, 3. En el gobierno local se encarga de las funciones ejecutivas, ¿quién? El alcalde. 5. Consiste en la transferencia de funciones y correspondientes facultades de decisión en lo político, económico y administrativo. A esto se llama la famosa descentralización, ¿no es cierto? Que no solamente se encuentra centralizado nuestro poder. El gobierno local está constituido por el Consejo Municipal y la alcaldía.
día. Clave A. 9. Son tributos municipales excepto el impuesto general a la venta, que eso lo cobra desde la SUNAT, desde el gobierno central. 11. Los gobiernos regionales son competentes excepto para conducir la política económica de los gobiernos locales. La E. 13. Es aplicable a las autoridades designadas por el gobierno central o regional en la jurisdicción la revocatoria. Se pueden revocar las autoridades municipales, distritales o regionales. ¿Cuál es tu actividad? Transcribir la pizarra y resolver los números pares. Nos vemos en las clases virtuales. Hasta la próxima.